Shalom, shalom, Javerín, que el Eterno que es bueno te dé un magnífico día y que el Eterno te sostenga con gran bendición en tu salud, en tu vida, que te provea y que te dé todos los recursos para poder seguir adelante y servirle a Él, el único Dios verdadero. Bueno, pues hoy la meditación está en el libro, en el Sefer de la Crónica de los Apóstoles, Perec 27, Pasuk 39, y dice: cuando finalmente aclaró, bueno, vamos a ver un poquito. 27:13, ok. Dice: y sopló una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas y según podían costeaban Creta, la isla de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado eurociclón, y sorprendida la nave con el golpe del mar y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, y hundiendo, navegando a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos sujetar el esquife. El esquife era la barquilla de salvamento. Y una vez subido a bordo, usamos de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de encallar en el Sirte, arriaron las velas y se dejaron llevar a la deriva. Pero como la tempestad aumentaba y nos sacudía furiosamente, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Saúl, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido muy conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna fatalidad de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el malaj de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Saúl, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios se ha concedido las almas de todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que encallemos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevada a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y navegando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo encallar en arrecifes, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar la ancla de proa. Pero Saúl dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no podremos salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Cuando comenzó a amanecer, Saúl exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
Y habiendo dicho esto, tomó el pan e hizo la bendición, dio en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las almas de la nave 276. Y ya satisfechos aligeraba la nave echando el trigo al mar. Bueno, pues ahí vienen las cosas. A veces pensamos que siempre las cosas van a ir bien. Rab Shaul había recibido de parte del cielo el mandato de ir a Roma para proclamar la Emet. Y uno podía decir que todo iba a ir bien, muy bien, y que no iba a haber ningún problema. Sin embargo, nosotros debemos entender que cuando nosotros estamos en el servicio del Eterno, siempre va a haber oposición. Y que no por el hecho de que nosotros no, o más bien porque el hecho de que nosotros estamos sirviendo al Eterno y estamos llevando a cabo sus propósitos, eso quiere decir que todo va a ser perita en dulces o que vamos a estar en un lecho de rosas. Rab Shaul, no se imagina, 14 días ya, y te voy a decir que dice que sin comer, 14 días perdidos en el mar, 14 días a la deriva. No es fácil. Créanme que a lo mejor un día, 2 días, pero 14 días ya, casi 15 días, sin saber a dónde estaban, sin saber en qué momento podían fallecer, porque al final del día ya el ánimo incluso de la gente había perdido la esperanza de vivir. Y no eran 2 o 3 personas, no era una docena de personas, ya vimos 274 personas que estaban ahí entre los marineros y la gente que estaba ahí. Esto era tremendo. Es interesante porque nos narra la escritura, nos dice que Rab Shaul fue visitado por el Malach de Hashem, un enviado del Eterno, y le anuncia y le dice que van a subsistir, que van a estar bien, que no van a tener ningún problema, que van a poder sobrevivir a todo esto. Y Rab Shaul se los comunica a la gente. Yo creo que de alguna manera hubo, como siempre, los que lo creen y los que no lo creen, los que dudan. Y ya te voy a decir, después de tanto tiempo en el mar, ante toda esta situación, ya era más increíble incluso el poder confiar. Era más increíble. Ya ellos ya se ven ahí ya muertos, ellos ya se ven ahí que no van a poder salir adelante. Y bueno, ya algunos marineros están tratando de decir, bueno, pues sálvese que se pueda, y entonces empiezan a hacer como que le hacen ahí al estar arreglando y estar estirando las sangres que habían echado, y preparan el esquife, que no es otra cosa más que la barca de salvamento, y se pensaban abandonar el barco. Esto que trae como consecuencia, pues lógicamente que si ellos abandonaban el barco, pues lógicamente que la situación se va a ir a dar y no van a morir todos. ¿Por qué? Porque pues, la gente que estaba ahí ni era marinero, ni mucho menos. Y además de otra cosa, el Eterno había dicho que todos, si permanecían en el barco, en este caso, si permanecían en unidad, iban a ser salvados. Ellos no lo creyeron y por eso dijeron, pues sálvese que se pueda, ¿no? Entonces, pues lógicamente que la gente que no conoce al Eterno, y aun cuando se conoce, te voy a decir que hay mucha gente que pone en duda la palabra de Jesús. Bueno, ¿cuál es la reflexión ante toda esta situación? Pues número uno, que no siempre el estar en la voluntad del Eterno todo va a ir bien.
va a haber tropiezos, va a haber obstáculos, va a haber muchas cosas, lo aleno, pero aún a pesar de ello nosotros tenemos que fortalecernos en fe en Él y permanecer firmes. Eso es algo que nosotros debemos estar pensando constantemente, porque esos problemas a veces nos desaniman, esas adversidades que surgen en nuestra vida nos desaniman y lo vemos como algo imposible, como en el caso de esta gente que estaba con Saúl ahí en el barco. Veían imposible ya salvarse. Ellos ya se veían muriendo y ya decía para ellos, como se dice coloquialmente, ya no la brincaban, ya lo veían perdido. Pero sin embargo, Rab Saúl, después de este tiempo, se levanta y dice: pues coman, porque nadie había comido. 14 días sin comer, imagínate qué debilidad había ya. Y aunado el desánimo, pues ya. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues sucede nada más y nada menos que el Eterno, quien es bondadoso, pone convicción, pone fuerza en la vida de Saúl para que ellos los anime, hace la bendición y comen pan. En medio de las circunstancias nosotros tenemos que confiar en el Eterno. En medio de las situaciones a veces adversas tenemos que cobrar ánimo y creer a las promesas y a la palabra del Eterno. Y a veces no, nosotros a veces somos débiles, a veces no tenemos un corazón verdaderamente con emuná, y eso crea incluso sufrimiento. Porque yo me pongo a pensar y reflexionamos en el hecho de Rab Saúl y en el hecho de las personas. ¿Cuál es la actitud de Rab Saúl? Propositiva, en medio de todo. Dice: pues vamos a comer. Ellos no querían nada. Y esa es a veces la diferencia, ¿no? La diferencia entre uno y otro, incluso dentro de los creyentes, es que hay veces que la gente es demasiado negativa. No, pues ya no, no se pudo, ya esto, ya aquello, todo negativo. Y hay que decir: bueno, pero todavía el Eterno nos puede ayudar, todavía el Eterno nos puede sacar, el Eterno puede hacer un milagro. ¿Cómo miramos nosotros las cosas negativas que llegan a nuestra vida? ¿Cómo vemos los retos? ¿Cómo vemos las circunstancias difíciles, muy difíciles a veces? ¿Cómo las vemos? Yo creo que de aquí aprendemos algo que nos enseñan incluso nuestros maestros, que debemos ver las cosas siempre propositivamente. Como lo vio incluso Job, cuando perdió sus ganados, cuando perdió sus tiendas, cuando perdió a su familia misma y todos sus recursos, ¿qué fue lo que dijo? Dios dio, Dios quitó. Confió en el Eterno, aún a pesar de ello, confió en el Eterno. Y el problema muchas veces es que lo fácil es confiar cuando todo va viento en popa, cuando todo está muy bien. Pero ya escuchamos en la narración que siempre hubo vientos contrarios, vientos difíciles, y le reprocha Rab Saúl al capitán, ahí a la gente encargada del barco, le reprocha el hecho de que no le hicieron caso, y como diciendo: se los dije. Bueno, dice: no se preocupen, se va a perder el barco, pero nosotros nos vamos a salvar. Eso es, no va a quedar otra. Si me hubieran hecho caso, no se hubiera perdido nada, pero no me hicieron caso, ahí va. ¿Cómo debemos evaluar las circunstancias en nuestra vida y cómo hacerlo de una manera prudente? Yo creo que sí es importantísimo, a fin de no arriesgar a nada de los recursos que el Eterno nos da y poder salir adelante. Hay momentos en medio de las circunstancias difíciles donde tenemos que tomar decisiones para salir lo mejor librados que sea posible.
Pero si nosotros tomamos a la ligera las cosas, en muchas ocasiones esto causa graves pérdidas, como es en este caso, pues bendito sea el Eterno, porque ningún alma falleció, pero perdieron todo, como veremos más adelante. Entonces, la reflexión es: el Eterno tiene el control de todas las cosas. La reflexión es que si realmente nosotros confiamos en que Él tiene control de lo bueno que nos ocurre, ¿cierto? Pero también de lo que no es desde nuestra perspectiva bueno. Al final del día, todo ayudaría y ayuda para bien, aún las pérdidas y todo lo que tú quieras en la vida de uno nos ayuda para bien. El Eterno tiene un propósito, y desde luego que si Él había mandado a Rab Shaul a ir a proclamar a Yeshua como el Mesías a Roma, pues no iba a soltar y no iba a dejar a Rab Shaul que pereciera en el mar. ¿Cuál es la confianza que nosotros tenemos en una forma personal? Miren, yo siempre digo, y hoy lo he oído de nuestro rabino también, que dice que el Eterno nos ha creado con un propósito. Estamos en este mundo con un propósito. Cuando ese propósito te termina o se alcanza, adiós. O cuando una persona frustra en su vida ese propósito de Dios, cuando una persona frustra el propósito de Dios, cuando pasa la línea de no retorno, entonces el Eterno dice: ya no hay razón para que estés acá. Dios le dio el tiempo para repetirse, no quiso, vamos. ¿Por qué? Porque ya no se va a repetir. Y lo peor de todo es que se iba a envilecer más. Y entonces el Eterno dice: vamos. ¿Está conmigo? Es como el midrash aquel de un rey. Y ese rey es Hashem. Y que le pidió que le diera recursos. Entonces el Eterno le dijo: sí, te voy a dar recursos. Y le dio a un hombre el recurso para que hiciera el bien. Pero él tendría que retribuirle el 10% más. ¿Qué pasó? Pues simplemente que no se lo retribuía. Y no se lo retribuía. Y entonces este hombre empezó a ir de más a menos. De más a menos. Y llegó el momento en que va y busca al Eterno y le dice que pues está arruinado, que necesita, que le dé, que esto, que aquello. Y le dice que por qué le ha dejado solamente con lo mínimo y con lo básico. Y la respuesta en el Midrash es: te dejé con lo mínimo, con lo básico, porque si te doy más me robas. Más me robas. Qué tremendo, ¿no? Entonces, habiéndole dado tanto, lo llevó a desmerecer, a darle lo mínimo básico para que subsistiera. Y él pide más y le dice: no te doy más, porque si te doy más me robas más, entonces mejor te doy poquito. ¿Qué viene a colación lo que estamos hablando? Pues esa es la realidad en la vida, en la existencia. Si nosotros tenemos una existencia, una vida que no está honrando al Eterno y que no busca los propósitos del Eterno, pues que Él dice: antes de que peques más, hasta aquí. Y entonces te voy a decir
que esto nos lleva a reflexionar en la manera en cómo estamos viviendo. Mis hermanos, no es una cosa fácil solamente vivir por vivir. Y como decía yo, de lo que comentaba nuestro rabino, yo también digo que estamos aquí en este mundo porque tenemos un propósito del Eterno. Y yo en lo personal estoy seguro que no me voy de este mundo hasta que no complete la obra que el Eterno me ha dado. Así que no me preocupa nada más que el poder hacer y realizar lo que el Eterno me pone por delante. Ese es mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que tengo que buscar, y sé cuál es la razón de mi existencia y de mi servicio al Eterno. Estoy con la plena seguridad de que Él es, qué es lo que tengo que hacer, y por eso vivo, por eso respiro, por eso me alimento, por eso es que hago todas las cosas, porque al final del día yo daré cuentas al Creador. Y esto no es mío, sino es para todos. Cada uno daremos cuentas al Creador. Y esto nos lleva a la reflexión de que tú tienes que tener cuidado de cómo estás empleando tu vida. No es solamente vivir y obtener lo material del mundo, porque al final del día te vas a ir sin nada. Pero por el otro lado, si tú no adquieres la espiritualidad, si tú no adquieres el sentido real de tu vida, entonces eso va a causar un grave problema, y pudiera ser que el Eterno diga: ¿sabes qué? Puesto que tú no te has dedicado a lo que tienes que dedicarte, a honrarme y a servirme, pues ¿cuál es la razón de estar acá? Y te voy a decir que hay mucha gente que se va de este mundo, conociendo y no conociendo, porque aún de la gente que no conoce, el Eterno tiene un propósito para ellos, mucho más para su pueblo que le conoce, que sabe quién es Él. Debe de vivir acorde con ese propósito. Rab Shaul lo sabía y lo entendía, y vivía sobre esto, y sabía y tenía la convicción de que el Eterno lo iba a sacar adelante. Tú y yo debemos tener la convicción de que no nos vamos de este mundo hasta que no lleguemos y alcancemos el propósito por el cual el Eterno nos trajo. Pero tenemos que tener claro y en nuestra mente que si nosotros nos desviamos de esos propósitos, nosotros nos arriesgamos no solamente a frustrar nuestro servicio al Eterno, pero a que nos vayamos de este mundo con las manos vacías también. No digamos de lo material, pero de la espiritualidad y de la riqueza que trae el hecho de servir a tu Señor. Así que, mis amados, reflexionemos en esto, pensemos en esto, cómo estamos viviendo nuestra vida. Sí, necesitamos de lo material, de lo secular, pero también necesitamos vivir una espiritualidad necesaria y una elevación necesaria en nuestra vida. Que el Eterno, quien es bendito, te dé magnífico día. Amén y amén.